Continuamos, amigos, con la lectura y devocional reflexivo. Los comentarios ahora con la primera epístola a los Corintios. Estamos haciendo un recorrido por la Biblia. Vamos ahora por las epístolas del apóstol Pablo. Ha sido muy edificante leer y comentar sobre estos pasajes bíblicos tan interesantes que nos dejaron los apóstoles, también para nuestra edificación. Al llegar al capítulo 1, hemos revisado los primeros 19 versículos que dicen en el nombre de Cristo Jesús así. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos o llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios y de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y comenzamos nuestra lectura el día de hoy a partir de este momento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo comienza aquí una especie de desafío. Comienza un desafío. Entonces él pregunta, quiero saber dónde están los sabios de este mundo. Quiero saber dónde están los escribas, es decir, los escritores y estudiosos de las escrituras y de cualquier escritura. ¿Dónde están? Quiero verlos. Todos los que discuten los asuntos de este mundo, sean filósofos, sociólogos, científicos. ¿Dónde están? Yo quiero verlos. Todos los que discuten
contra Dios incluso. ¿Acaso no volvió locos Dios a los sabios de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Él está lanzando ese desafío porque los hombres tienen por costumbre hablar, bla, 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 bla. Los seres humanos tienen una verborrea en todos los temas de la vida. ¿Acaso Dios les ha consultado, les ha pedido algún consejo? Cuando Dios iba a crear el mundo, fundar la tierra, los planetas, las estrellas, el sol, los reunió a ellos para preguntarles cuánto calor debía tener el sol. Les preguntó cómo debía establecer los planetas y en qué punto y a qué distancia del sol y cuántos soles podía ser y cuántas estrellas. Los hombres de este mundo no son sino charlatanes. Cuando los hombres desafían la sabiduría de Dios y lo que Dios ha establecido, no son más que habladores borrachos, insensatos. ¿Acaso ellos idearon el plan de salvación del hombre? Dios los llamó para decirles cómo hacemos para salvar al hombre que está perdido. Cayó en el huerto del Edén, se ha desgraciado la vida. Hice a un hombre inteligente, le hice una mujer sabia como compañera, y ellos han decidido desafiarme. Voluntariamente el hombre ha pecado contra mí. La mujer se ha dejado engañar por el diablo y ahora han caído en una terrible desgracia. La humanidad entera va camino al infierno. Necesito salvarlos. ¿Quién podría aconsejarme? Los hombres de este mundo se han inventado dioses y superhombres que salven la humanidad. Se inventaron a Superman. Superman fue lanzado en una cápsula desde el planeta Krypton y llegó a la Tierra, y nadie puede vencerlo, excepto la kriptonita. Se inventaron a Batman y Robin, a todos los superamigos, incluso la Mujer Maravilla y Batichica, para tratar de salvar a la humanidad. Y como ustedes pueden ver, no han podido hacer nada. Casi los destruyen a ellos también. Se inventaron a Zeus y a su hijo Hércules para tratar de salvar a la humanidad y a todas las diosas inventadas por su mente maquiavélica, sensual y depravada. ¿Y qué han podido hacer para salvar a la humanidad? El hombre cada día es más torpe, el hombre cada día es más insensato, más tonto, más borracho, más lujurioso, más vulgar, más caído y depravado. Es mentira todo aquello de que el hombre fue creado o que apareció por casualidad y de una célula o de un ser viviente, invisible o diminuto, entonces comenzó a crecer y a volverse, no sé, en una lombriz, después le salieron pelos y de ahí resultó un chimpancé y esa era su abuela. Y entonces de ahí, de esa brutalidad animal, empezamos a razonar y a pensar cómo diseñar el fuego, la rueda, y resultamos nosotros así tan bonitos e inteligentes como somos. Eso es mentira. Dios diseñó, creó, modeló a un hombre hermoso, inteligente, sabio, prudente, nada machista, capaz de poner nombre a todos los animales, un varón de Dios, y le hizo una compañera sabia, humilde, respetuosa, fémina, una mujer bella que lo acompañara. Pero el hombre cayó, desafió a Dios y en lugar de ser verdad aquello de que el hombre ha evolucionado, el hombre se ha degenerado, ha ido hacia atrás y cada vez más. Y por eso tenemos la horrible humanidad que vemos hoy. Sepulcros blanqueados que por fuera se hermosean con mucho condimento, mucho color, mucho comino en las cejas, en las pestañas. Se echan muchos polvos en el pelo y en el rostro para taparse sus huecos y sus pecados ocultos en el alma. Sepulcros blanqueados, huesos dentro de un cajón perfumado. Esa es la humanidad de hoy. Muertos, cadáveres andantes como zombies al estilo de Michael Jackson. Esa es la humanidad que tenemos hoy. Dios es el único que tiene la solución y Él no ha pedido consejo a nadie para salvar esta humanidad. En lugar de enviar a Zeus y a Hércules, envió a su propio hijo
Y no lo envió como el superhéroe a derrotar imperios con espada. Lo envió humilde. Por eso lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo que los hombres creen que es insensato, que es una tontería. Los griegos buscan sabiduría, filosofía. Los griegos buscan conocimientos. Se llenan de libros y de hombres pensadores. Ellos tienen su manera de ver la salvación de la humanidad en su forma según su mente limitada. Pero Dios tenía antes de la fundación del mundo un plan maravilloso. Ningún Dios y ningún superhombre inventado por los hombres ha sido capaz de derrotar las fuerzas del mal. El maligno sigue todavía con su imperio, pero él sabe que le quedan pocos días, porque no fue Zeus el que lo derrotó, no fue Hércules, no fue Afrodita, no fue Diana, no fue Artemisa, no son los dioses paganos, no fue Baal. Ninguno de estos dioses pudo derrotar el imperio del mal, pero vino Dios en su Hijo, en forma humana, de una manera que jamás podrían imaginarlo los sabios de este mundo. Por eso los griegos que buscan sabiduría y los judíos señales piensan que el evangelio es una locura, porque vino como un humilde carpintero, como un siervo de los hombres, y en esa forma humana derrotó el imperio del mal, derrotó a Satanás mismo. Fue a la cruz del Calvario, la muerte más horrible que había en aquella época, porque era una forma de tortura indecible, inexplicable, indescriptible, pero era la forma en que podía el Señor mismo derrotar al enemigo. En la carne venció el pecado, venció la tentación, fue muerto y venció la muerte y resucitó al tercer día. ¿Quién podía diseñar un plan de salvación tan maravilloso? Y el diablo sabe que a él no lo derrotó ni Satanás, ni Batman, ni Robin, ni los superamigos. El diablo sabe quien derrotó su imperio se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Cuando estamos al borde de la muerte, nadie dice, hombre araña, sálvame. Nadie dice, Virgen Santísima, sálvame. Diana, sálvame. Ningún sabio que haya conocido la salvación, ningún sabio que haya conocido el poder de Dios, ningún hombre de este mundo, fuerte o débil, invoca ídolos. Nadie invoca a los superamigos, nadie invoca a Zeus, nadie dice, Venus, ven y sálvame. Todo aquel a quien el Señor le haya iluminado y revelado la verdad, sabe que no hay otro nombre bajo el cielo e invoca el nombre de Cristo. Nadie que sea sabio invoca ídolos a la hora de una necesidad. Sabemos que el Señor es nuestro único ayudador, es nuestro único consuelo, es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corren los débiles, los desvalidos, los afligidos para refugiarse. Así de que clamamos al nombre de Jesucristo. Dios ha convertido la sabiduría de este mundo, la mitología griega, la filosofía, la ciencia de este mundo, Dios la ha convertido en una verdadera estupidez. Dios los ha avergonzado, los dejó como nada. Ellos se diseñaron todos sus dioses a sus antojos, pero no están sino en la mente de ellos, porque no existen, no son realidad. El Dios de la Biblia es rechazado. Su Hijo Jesucristo es rechazado por la razón de que es soberano. Es el único Dios soberano y Él no admite que nadie le diga cómo hacer las cosas. Yo soy, dice el Señor desde el principio. Cuando se encontró con Moisés y se reveló a nosotros de esa manera, dijo, yo soy el que soy, el que siempre ha existido. ¿No has sabido? Dijo por medio del profeta Isaías. ¿No has oído desde el principio que el Dios eterno es Jehová? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al débil, él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Los muchachos todos se fatigan, todos se cansan, flaquean y caen,
pero los que esperan a Jehová tendrán aliento, tendrán vida, tendrán nuevas fuerzas, tendrán sanidad, tendrán autoridad en su vida, iluminación, unción, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién puede desafiar al Dios del cielo? ¿Qué sabio de este mundo es tan torpe como para desafiarle? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escritor? ¿Dónde está el estudioso? ¿Dónde está el científico? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios, no quiso conocer a Dios, y Dios no ha permitido que el mundo, por medio de su sabiduría, le conozca, porque a Dios le agradó, a Dios le plujo salvar a la humanidad, a los creyentes, por lo que ellos llaman la locura de la predicación. No estamos hablando de la predicación loca, sino de la locura de la predicación. Yo veo algunos predicadores locos que hablan chatarra y gritan y gritan y gritan y no se les entiende, pero nada. Uno no sabe ni dónde comenzaron ni dónde terminan. Sus predicaciones son un sancocho completo, le echan de toda clase de verdura, pero uno no sabe ni a qué sabe esa sopa. No es la predicación loca, como algunos dicen, que estamos locos y que el cielo es un manicomio. Hermanos, no digan lo que la Biblia no dice. El cielo no es un manicomio. Dios no ha establecido un manicomio en el cielo, sino un paraíso para los hombres que Él salvó. Dios salvó a los locos, a los brutos, a los débiles, a lo vil de este mundo, a los drogadictos, a los alcohólicos y los hizo sabios, más sabios que todos los sabios de este mundo. Dios los hizo más sabios que los científicos y que los filósofos que hasta el día de hoy se preguntan de dónde vengo y para dónde voy. ¿Quién me creó? ¿Quién me hizo? ¿Quién soy? Tanta filosofía. Tanto ruido hace el carro de chatarra que no sirve para nada. Pero los viles y menospreciados de este mundo, abrimos la Biblia, leemos en el primer capítulo de Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que hay un creador que existía antes del principio. Él originó los tiempos porque Él está fuera del tiempo. Y Él dijo, ahora sea los cielos y la tierra. Creó el espacio, creó la materia, porque el Señor está fuera del espacio y fuera de la materia y se sostiene por sí solo. Eso es lo que se llama la aceidad de Dios. Es uno de sus atributos, que nadie le sostiene a Él. Él se sostiene por sí solo y Él sostiene todas las cosas y en Él es que están vivas. Tú respiras porque Dios te da el aire. Tú vives porque Él vive. Y nadie puede amar si no conoce a Dios. Dios es amor, Dios es vida, Dios es luz, Dios es todo. Y Él es quien nos envía a nosotros el aire para que respiremos. Él sopló en nosotros aliento de vida y vivimos porque hay aliento de Dios en el ser humano. El día que Dios tome ese aliento, el hombre no vive más. ¿Quién podía diseñar esto de esta manera? Los sabios de este mundo se convierten en estiércol cuando desafían al Dios del cielo, al creador de los cielos y la tierra. Un hombre enferma porque Dios le enferma. Un hombre vive porque Dios le sana y le da vida. El hombre muere cuando Dios diga y vive hasta el día que el Señor lo permita. No hay aliento en los hombres para decir, haré esto y haré aquello. Tienen todos que decir, si Dios quiere, si Dios permite. Ese es el Dios al que servimos. A mí me gusta, me encanta, me fascina, me da gozo, alegría, siento honor de servir al Dios soberano de la Biblia, el único Dios verdadero. ¿Qué tienen que decirnos los sabios de este mundo? Que hable el científico de todos sus descubrimientos. Oh, ellos creen que saben mucho. Vi a un hombre por ahí explicando cuáles son las 4 fuerzas naturales que existen. El electromagnetismo, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas son las fuerzas naturales que existen en el universo. Y yo le digo a este sabio sabiondo, ah, sí, esas son las fuerzas naturales. Y usted podría decirme, ¿quién las diseñó?
¿Quién las creó? No me diga que por casualidad estas fuerzas potentes, estas cosas potentes que sostienen el mundo, están allí por sí solas y se sostienen por sí solas y aparecieron por sí solas. Todo científico y filósofo sabe que todo efecto tiene una causa. ¿Quién la causó, señores? Nuestro Dios maravilloso es la causa de todo lo que existe. Por tanto, Él simplemente ha querido que no sean las fuerzas gravitacionales o el conocimiento de estas y la fuerza débil nuclear y la fuerza fuerte nuclear y la fuerza gravitacional. Él no ha querido que sea por medio de estos conocimientos que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde voy, quién soy y quién podrá salvarme, sino lo que ellos llaman la locura de la predicación. Predicar que el Hijo de Dios vino y se humanó. Emanuel es Dios con nosotros. Es Jesucristo hecho hombre. Es Dios encarnado. Que Él vino y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y en una cruz venció el imperio del mal, resucitando al tercer día, venció la muerte. Y de esta manera ahora nos dijo a todos los que creen en Él, el que esté muerto y crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la realidad, es la verdad. La gente llama a esto la locura de la predicación. No es la predicación loca, sino lo que ellos llaman locura. ¿Cómo es posible que un judío humilde, muerto en una cruz, en la cruz del Calvario, por el Imperio Romano, pueda salvar la humanidad? Pues sí, él vino como hombre, pero ahora volverá por segunda vez en gloria. Juan lo vio en el capítulo 1 de Apocalipsis en toda su gloria y él dijo que vendría pronto. Y él vendrá pronto y establecerá su reino y enjuiciará a la humanidad y a todo el que le haya rechazado lo echará fuera. Vengan aquí los benditos de mi Padre y apártense de mí los malditos hacedores de maldad al fuego eterno. Esa es la salvación de la cual el Señor no pidió consejo a nadie, predestinada desde antes de la fundación del mundo y dada a nosotros, pecadores perdidos, hombres de la tierra. Escuche bien, hombres que nos caímos, que habíamos sido hechos a la imagen de Dios y que desobedecimos voluntariamente, agredimos, transgredimos la palabra del Señor y no teníamos salvación, pero Él ya tenía un plan diseñado. ¿Quién le ha aconsejado a Dios que haga todo esto? El Señor ha enloquecido todo lo que los filósofos hablan. El Señor ha enloquecido la ciencia. Todos buscan la razón de ser, del ser, de dónde vengo y hacia dónde voy y quién soy. Nosotros los cristianos, que éramos no más que pecadores viles, borrachos, testarudos, drogadictos, pero Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo y nos inyectó, nos dio, sopló en nosotros su sabiduría y lo hizo por gracia, no porque lo merezcamos, por gracia, y simplemente al leer la palabra de Dios somos iluminados con su verdad. Lo que ellos no han podido descubrir yendo a la luna, intentando ir a Marte y viajando por todo el espacio, nosotros solo al doblar nuestras rodillas y cerrar nuestros ojos en espíritu y verdad, adorando al Rey, lo entendemos todo. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas y todas las conoce y las entiende. ¿Quién iba a pensar que un humilde campesino, que una mujer cocinera que cuida a sus niños, al abrir la Biblia solo por tener el Espíritu Santo, pueda comprender este lenguaje que estamos hablando hoy? Que viva la Biblia, que viva la palabra de Dios. Y sigamos estos días estudiando la primera carta a los Corintios, que es maravillosa. Podemos entenderla solo porque el Espíritu Santo ha querido que entendamos. De la gloria a Dios y los espero a la misma hora y por el mismo canal en la próxima fecha.